Bien. Eh, a ver, esta clase que no estaba programada, la di la última vez, la he dado una sola vez nomás, pero tenía los apuntes y todo hechos aquí. Eh, la di una sola vez hace 15 años atrás. Eh, Al final del curso anual, que era Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, que hice en la parroquia de San Juan de Vitacura. Y se refiere al tema de cómo interpreta la Iglesia Católica la Escritura. Se supone que para ustedes, los que asistieron a los cursos, uno de los dos, cualquiera, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, da lo mismo, regularmente, este año, no deberían tener ningún problema de entenderla. Ahora, para los que no asistieron a los cursos, y algunas personas, yo sé que no han asistido a los cursos que están hoy día, no han asistido a los cursos en forma total. No importa, en el texto de la charla que yo les mandé en el último mail, abajo hay una serie de notas al pie de página donde se pueden explicar para los que no hayan asistido a los cursos los conceptos que yo voy a decir acá. Y si tienen alguna duda, por supuesto, mándenme un email y yo se las aclaro. Eso no es ningún problema. Ahora, ¿por qué se me ocurrió darla ahora? Porque en realidad el curso de ustedes, tanto el Nuevo Testamento como el del Antiguo Testamento, ha sido fenomenal, porque me han bombardeado de preguntas y todas interesantes, ¿no? Por mail. Muchas de ellas las he aclarado después en la clase siguiente. O sea, no ha habido nadie que me haya preguntado algo que no sea interesante, y muchas preguntas. Entonces, encontré que este tema era bueno reforzarlo, porque les iba a aclarar muchas cosas. Por eso que tomé de nuevo los apuntes esos que tuve hace 15 años, los modifiqué, los actualicé, y todas estas cosas, y lo vamos a ver de nuevo. No sé si agregarlo a los apuntes para el año próximo, ya sea al final del Antiguo Testamento, al final del Nuevo Testamento, o si es enredar mucho la cosa, no sé. Depende del feedback que tenga de los alumnos si doy el curso de nuevo. Pero sí lo voy a poner en YouTube, esta clase y todo lo demás, como con esta sugerencia. O sea, los que hayan hecho el curso y tengan esta duda, vean esta clase, porque les va a solucionar muchas dudas. En el fondo, es seguir un poco por el tema que vimos en la clase pasada, que es la última que hemos tenido, y también muchos temas que toqué ahí fueron vistos también en la última del curso del Nuevo Testamento, sobre la verdad en la Biblia. Es un tema bastante interesante porque, bueno, a lo largo del curso ustedes entienden y aprenden cómo se formó todo esto y qué es lo que significa la revelación del misterio de Dios y todos esos términos que son muy importantes. Pero al ver el asunto de la verdad en la Biblia se toca algo que es a lo mejor novedoso para ustedes, yo creo que para muchos no, porque lo experimentaron en los colegios cuando fueron educados hace, sobre todo los que estamos en la cuarta edad, digamos, la tercera y media, no sé en qué edad estamos. Eh, pero bueno, ahí se palpaba ese problema, que era el conflicto que había entre muchos educadores católicos en el sentido de que consideraban que la gente, el laico, se metiera mucho en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, era medio peligroso, porque no la iban a entender, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y ahí vimos en la clase pasada una serie de problemas que se generaron entre la época de los últimos 100 años, 120 años, 130 años, desde la primera encíclica que tocó este tema, la Proventissimus Deus de León XIII, en que ya hablaba de que el objetivo de la Biblia era la enseñanza, la enseñanza al cristiano para ser buenos cristianos y no la enseñanza de fenómenos físicos y fenómenos científicos, pero tocaba esto sí de pasadita, ¿no? Que despertó un clamor espantoso en la Facultad de Teología porque el concepto que se usaba era el concepto de la inerrancia. Y como veíamos, la inerrancia bíblica, o sea que la Biblia no podía tener ningún error, ni ningún detallito.
Y eso trajo por consecuencia como el asunto del juicio a Galileo, ¿no es cierto? Y todas estas cosas como vimos en la clase pasada. Pero León XIII rompe eso y al final Pío XII logra imponer su voluntad en otra encíclica, Divina Flante Spiritu, en que dice, bueno, para entender bien la Biblia hay que entender el género literario de cada texto de la Biblia. O sea, hay cosas que son históricas, sí, pero hay cosas que son relatos edificantes, cuyo objetivo es enseñar a ser más buenas personas, buenos cristianos, en esa época buenos judíos, lo que fuera, y no hacer biología marina, como es el caso de Jonás, ¿no es cierto?, la ballena y todas estas cosas. Pero ahí quedó la revolución, pues. O sea, y por lo tanto dijo, perdón, también, por eso para explicar por qué quedó la revolución, Pío XII en el año 1954, no, 43, pero en 1943 hizo esta encíclica. Pío XII agregó también de que la Biblia en las facultades de teología tenía que estudiarse no solamente con teólogos, sino que también participar antropólogos, historiadores, gente que hubiera estudiado, sociólogos que hubieran estudiado las sociedades de los tiempos bíblicos, etcétera, 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 etcétera. Y ahí quedó la revolución. Las facultades de teología se negaron absolutamente, diciendo que eso iba a significar que una serie de ateos iban a entrar a cuestionar los estudios bíblicos, que sí, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa tensión eh, era, estaba vigente. Fue tal, poco antes de Pío XII, o sea, en el año 1913 o 12, por ahí, o sea, unos 40 años antes de esta encíclica de Pío XII, Pío X, que fue un gran papa, que me acuerdo que en mi familia le teníamos mucha devoción porque mis padres parece que lo conocieron en algún viaje, eh, que gobernó la iglesia hasta el año 1914, fue el sucesor de León XIII. Pío X tuvo que hacer un decreto, no sé si una encíclica, de nivel, creo que fue un decreto de nivel menor que encíclica, que decía que los estudios bíblicos en las facultades de teología solamente se debían hacer, se debían hacer a alumnos que fueran sacerdotes. O sea, un laico no podía ir a un curso sobre teología bíblica en la época de Pío X. Solamente a sacerdotes. Y además los profesores que enseñaran teología bíblica tenían que ser doctorados en teología. No podía ser cualquiera. O sea, este curso en la época de Pío XII no se podía haber hecho por ningún lado, porque primeramente ustedes no son sacerdotes, los alumnos tenían que ser sacerdotes. Y además yo no tengo un doctorado en teología de ningún tipo, un diplomado nomás, de 4 años de estudio, eso es todo. Entonces, eso demostraba la reacción fuerte en contra de esta apertura que tenían en la Facultad de Teología. Bueno, Pío XII corta esto, pero siguió esto bajo tierra. Y en el Concilio Vaticano II se planificó en la convocatoria que hubiera una constitución, un documento que se llama constitución, o sea, el de más nivel. Solamente el Vaticano II hubo 4 constituciones y los demás fueron documentos nomás, y fueron como 20. Pero aquí hubieron 4 constituciones. Una de ellas para de frentón zanjar el problema de los estudios bíblicos y cómo se interpreta realmente la Biblia en la iglesia. Ahí, en la comisión preparatoria del concilio, y entramos directamente en el tema, aquí en el documento que les planteé, en la página 12 hay un resumen histórico de cómo se preparó este documento, que es bien interesante. En el concilio fue entre el año 1962 y 1965. Yo era estudiante en la Facultad de Teología en esa época, o sea que conozco bien esta historia desde adentro, como se dice, porque en la Facultad de Teología de la Universidad Católica había 3 peritos conciliares que para cada sesión del concilio viajaban a Roma. Y los 3 fueron profesores míos de algunos ramos, que fueron el sacerdote Jorge Medina en esa época, el sacerdote
jesuita Juan, ah, bueno, ya me acordaré el nombre, y el sacerdote seglar, ¿cómo se llama? Y ya falleció, bueno, también me voy a acordar el nombre, ¿no? Ya se los diré. Joseph Comblain, que era belga. Y el otro Juan está vivo, este jesuita, pero está bien jubilado. Bueno, Juan Ochagavía, ahí está, listo. Bueno, y cuando viajaban ahí nos contaban las copuchas de vuelta, por supuesto, a los alumnos. Bueno, entre el año 1962 y 1965 se preparó este documento, una versión para someterla a los padres conciliarios, y la discusión duró todo el concilio. Fue el único documento en que la discusión duró todo el concilio. Se presentó en los primeros días del concilio, la primer borrador, y la final, lo que se aprobó 15 días antes que el Papa Pablo VI clausurara el concilio. O sea, durante 3 años estuvo en discusión plena. Bueno, el primer borrador fue rechazado por 1.368 votos, o sea, casi 2/3. Si les suena conocido los 2/3 con las constituciones, no es casualidad. Y no alcanzó los 2/3 del concilio, el rechazo, pero casi. Bueno, pero el Papa Juan XXIII ahí dijo, no sabe qué más, esta cuestión no puede seguir así. Así que se retira el borrador. Y además la comisión que lo redactó, que está dirigida por el cardenal Ottaviani, se le va a agregar un segundo director en paralelo, que es el cardenal Bea, Agustín Bea, jesuita. Imagínense, jesuita con Ottaviani, cómo se fue esa combina. Bueno, el caso es que se presentó un segundo borrador meses después. También fue rechazado mayoritariamente. Ya en el tercer año de reunión del concilio, se presentó un tercer borrador, o sea, se hicieron 3 borradores desde cero y también fue rechazado. Pero con la diferencia que el último borrador rechazado se dijo, no lo rechazamos en total, ya, ok. Pero sí rechazamos mientras no se le hagan ciertas correcciones. Y esas correcciones fueron detalladas por los del rechazo. Bueno, se corrigieron ese asunto y finalmente el documento fue aprobado, por aquí tengo, fue aprobado por 2.081 votos a favor y 27 por rechazo. O sea, fue aprobado mayoritariamente. Pero eso fue 15 días antes que se clausurara el concilio, corriendo el riesgo de que si se rechazaba por cuarta vez, ahí nadie sabía qué pasaba, pues si se prolongaba el concilio, qué es lo que se iba a hacer. Pero eso para que vean ustedes el tema, cómo era el temazo. Pero el documento que salió harto bueno. Y eso es lo que vamos a analizar ahora en los principios generales. O sea, que es algo que es de mucho interés porque significa que la Iglesia Católica efectivamente se toma en serio esto de interpretar la Biblia de una forma lo más cercano a lo que es científico posible, para evitar que salgan interpretaciones absolutamente irreales o absurdas, como pasaba antes. Bien, ¿cuál es el principio un poco general que sale de todo este resumen? Que dice, durante el periodo de 2000 años que narra la Biblia, variaron grandemente las costumbres de las comunidades humanas, así como sus diferentes grados de civilización. De este modo, el relato de la acción de Dios frente al ser humano está enmarcado en una pedagogía divina, la cual se encuentra dentro de una historia de la salvación que abarca cronológicamente toda la Biblia. El mensaje religioso de la Biblia, en especial el Antiguo Testamento también, debe verse con los ojos actuales. ¿Qué me dice hoy? Pero su forma de expresión debe entenderse con los ojos del tiempo que fue escrita. Esa sería un poco la idea general. Ahora, esto no es un descubrimiento de los padres conciliares del Vaticano II. Lo dice la Biblia en sí misma.
Si ustedes escudriñan la Biblia, la leen bien con detalle, esta búsqueda de la actualidad, o sea, qué dice hoy con respecto a lo que en la situación en que ocurría originalmente esto, la recorre entero, porque ustedes van a ver muchos, pero muchos relatos bíblicos en el Antiguo Testamento que reinterpretan relatos más antiguos. Aquí en el párrafo 1, 2, 3, 4 de la página 1 les pongo una serie bastante larga de ejemplos, que ustedes los pueden revisar en su Biblia, van a ver que es así, de textos del Antiguo Testamento que son más modernos, dentro de la vejez que tienen, que corrigen textos más antiguos. Y también pasa lo mismo del nuevo con respecto al antiguo. También les pongo una cantidad enorme de, bueno, no tan enorme, pero bastante larga de textos. Textos del nuevo que reinterpretan textos del antiguo, en una forma bastante lógica, todo esto. Y también textos del Nuevo Testamento, y eso lo vimos claramente en el caso del curso del Nuevo Testamento, que reinterpretan textos más antiguos del propio Nuevo Testamento. El caso de la segunda carta de las Tesalonicenses de San Pablo, que reinterpreta la primera carta de los Tesalonicenses del mismo Pablo. O el caso de las cartas de la escuela de Juan Evangelista, que reinterpretan la forma correcta de interpretar el Evangelio. O sea, no la reinterpretan, la explican cuál es la forma correcta de interpretar el Evangelio frente al problema de los dos zetas, que ustedes se deben acordar ahí. Porque si no hay una guía de esto, que parte de la propia Biblia, como acabo de decirlo con estas citas, se corre el riesgo de que cada uno puede interpretar la Biblia como le da la gana. Y ahí surgen toda una serie de problemas, como ha pasado ahora, digamos, con estos problemas que se han visto con estos seguidores de Trump en Estados Unidos, ¿no es cierto?, de supremacistas blancos que interpretan la Biblia de una cierta manera, qué sé yo, etcétera. Y también interpretaciones que aparecen en otras, en Biblias de otro tipo, ¿eh? Como puse aquí en la nota que sale número 2 al pie de página, eh, interpretaciones existenciales, literales, histórico-políticas, sociológicas, semióticas, psicoanalistas, feministas, etc. Y esto ocurre mucho con Biblias protestantes, sobre todo en Estados Unidos. Porque en el caso de, por ejemplo, los luteranos son mucho más parecidos a nosotros en este sentido, en la forma de interpretar la Biblia. O sea, de hecho, biblistas luteranos muy buenos existieron y existen, y existieron con más antigüedad todavía que los que han habido en la Iglesia Católica, que empezaron a resurgir con estas nuevas ideas, hará 150 años atrás nomás en la Iglesia Católica. Entonces son muy formales los luteranos alemanes para poder ver cómo interpretar la Biblia. Pero en otras religiones, en otras comunidades protestantes, sobre todo en las norteamericanas, la Biblia es un libro que se vende mucho. Entonces, para las editoriales es muy importante tener Biblias publicadas porque venden. Y la editorial lo que quiere es que se vendan sus libros. Entonces, bueno, ¿de dónde salen estas Biblias que se quieren vender? De a las modas que ocurren teológicamente en algún momento. Por eso que salen estas interpretaciones semióticas, feministas, psicoanalíticas, sociológicas, qué sé yo, etcétera, etcétera, y las ponen ahí como titular en el texto que venden para que vendan. Y hay cosas que son realmente extraordinarias, como por ejemplo, me acuerdo de haber visto una de estas Biblias feministas, no tengo nada contra los movimientos feministas, tienen muchas razones en muchos aspectos, pero en algunos aspectos no. En que en la traducción del Padre Nuestro era para la risa, porque Padre Nuestro que está en los cielos suena muy machista, entonces, ¿cómo decir algo de una misma manera que no fuera Padre Nuestro? Y ahí hay una serie de ejemplos que en realidad, bueno, uno dice, esto no es una Biblia, esto es otra cosa. Bueno, entonces la Iglesia Católica, yo creo que siguiendo el ejemplo de la luterana alemana también en ese momento, por eso que Agustín Bea, el cardenal que le pusieron a Ottaviani para que fuera director de este proceso de la redacción
de los nuevos borradores de esta Constitución de Iberú, no es casualidad que Agustín Bea, jesuita, era cardenal alemán, porque ahí él veía exactamente los avances que estaban logrando los biblistas alemanes, que en la contraparte católica no aparecían por ningún lado. Bien, entonces, si vamos ahora a los detalles, vamos a la página 2, y vemos que hay 8 principios generales que pone en esta Constitución Dei Verbum, que es un librito de unas 50 páginas, 60 páginas, una cosa así, que son básicos para esto. Y esto me estoy basando en un texto muy bueno de un señor Artola y Sánchez Caro, que lo puse en la bibliografía al final de este documentito que les entregué, que ustedes lo pueden consultar. El primer principio, hay 3 principios generales y después va recorriendo principios más particulares. El primer principio general, que parece obvio, pero que no era tan obvio antes de Pío XII, en su encíclica del año 1943, dice: no cabe hacer una separación absoluta entre la interpretación de la Biblia como un libro meramente humano e interpretación de la Biblia como libro que contiene y es palabra de Dios. No se puede separar las dos características. No puedo decir yo, este versículo dice que tal cosa es negra cuando la leo como libro meramente humano, pero si la leo como palabra de Dios, ese versículo dice ahora esta cosa es blanca. No. Si dice es negra para las dos interpretaciones, como libro humano o como libro inspirado. Y si dice que es blanca, es lo que dice ahí blanco, también es para las dos interpretaciones, tanto como libro humano o como libro inspirado. No se puede hacer ninguna separación absoluta. Y esto es lo que se llama el principio básico de la unidad de la Biblia. Principio segundo: tomar en serio la naturaleza humano-divina de la escritura, derivada del hecho dogmático de su inspiración divina, lleva consigo, o sea, como consecuencia, tomar en serio la humanidad de la escritura. Y esto porque no hay posibilidad ordinaria de acceso a la palabra escrita de Dios, sino es a través del conocimiento de la palabra humana de la Biblia. O sea, la única manera de poder acceder a la palabra revelada que está por Dios, que está en la Biblia, o sea, de poder acceder a la revelación del misterio de Dios, es a través de la palabra humana que escribió un ser humano en la Biblia. No tenemos otra. O sea, dicho de otra manera, el mensaje que nos transmite Isaías es el que nos transmite Isaías. No va a ocurrir que de repente aparezca un señor ahí en alguna parte, digamos, que se le aparezca, qué sé yo, Jesucristo y le comunique hoy día, y le comunique: no, mira, lo que hay que hacer para entender Isaías es lo que yo te voy a decir yo. No. La única manera de entender lo que Dios le quiso transmitir a Isaías y que lo pone en su libro es leyendo el libro de Isaías. Punto. Y interpretándolo de la mejor manera posible, y eso es lo que vamos a ver en los principios que nos quedan. O sea, el camino para comprender la revelación del misterio de Dios está dado por una palabra humana. Entendámoslo. Bien, estos son los 2 principios generales que establece la... Si tienen preguntas, díganme, porque esto es medio denso, pero yo creo que tiene una lógica bastante clara hasta ahora, por lo menos, ¿no es cierto? Juan Ignacio, yo te tengo una pregunta. Sí. El problema es que no quiero que me la respondas al tiro porque se van a volver locos todos con mi pregunta, pero hay una corriente muy fuerte que te dice que lo que sucede en el Antiguo Testamento, sobre todo los hechos históricos, son exactos, y otra que te dice que son semánticos, que son una interpretación, o qué sé yo. Y especialmente el debate surge con respecto a Moisés. ¿Qué dice? ¿Se refiere a esto lo que tú estás diciendo o no tiene nada que ver?
Sí, sí, pero lo vamos a ver, acuérdate que son 8 principios, llevamos 2. Pero en el fondo el problema es eso. O sea, para saber lo que pasó, lo que quiso decir Moisés, tenemos que leer lo que se escribió en el nombre de Moisés. Claro, no, yo me estoy Y refiriendo a que te dicen que no, que las aguas del Mar Muerto no se separaron, sino que en realidad era una época del año en que en realidad estaba más bajo, o que las bueno, plagas... eso ya lo veremos, ya lo veremos. Ya, No, no sé si concretamente ese ejemplo, pero ya te lo aclaramos de poco a poco. perfecto. Pero, o sea, tenemos que entender lo que se escribió sobre Moisés de acuerdo a los principios que vienen a continuación. Perfecto. Ahora, veamos ahora los principios referentes, esos eran los 2 principios generales. Como digo, no puede haber una interpretación de la Biblia basada en revelaciones privadas, pudiéramos decir así, muy posteriores. Eso es lo que tenemos que tener bien en claro. Bien, sigamos. Ahora, los principios referidos a las ciencias humanas, porque está bien clasificaditos. Para conocer lo que Dios quiere decir y dice en la Sagrada Escritura, es necesario conocer tanto los condicionamientos e intención de su autor o autores humanos como los de su lenguaje, los que no siempre dependen de la intención de los propios humanos. Desde el punto de vista de la humanidad de la escritura, la Constitución Dei Verbum nos propone la investigación del autor humano. Se trata de descubrir lo que estos querían enseñarnos a través de su palabra, pero también se trata de responder a los interrogantes que nos plantean las ciencias humanas. ¿Hasta qué punto pueden actuar motivos subconscientes, connotaciones sociológicas y otras condicionantes que añaden o quitan matices sin que el propio autor lo perciba claramente? Aquí tenía anotado un ejemplo, pero no sé qué pasó con el ejemplo. Bueno, pero se los digo de nuevo. Por ejemplo, en el relato de los patriarcas, o sea, el que va desde Abraham hasta Moisés, o hasta Josué, pero Josué y Moisés, no es lo mismo. La sociedad era nómada. Nómada. Bueno, la relación entre las diversas personas en una sociedad humana, las relaciones humanas, podríamos decir, las relaciones personales entre los miembros de una sociedad nómada, es muy distinta, pero tremendamente distinta, a las relaciones entre los seres humanos en una sociedad que ya dejó el nomadismo, que ya es sedentaria. Porque ahí no existen los vecinos, existen los miembros de la misma tribu nomás en las sociedades nómadas. Entonces, eso era inconsciente para los que escribieron los textos en el periodo nómada, porque era la única sociedad que conocían. También la relación con la tierra y la propiedad de la tierra en una sociedad nómada es muy distinta que la relación con la tierra o la propiedad de la tierra en una sociedad ya sedentarizada, o sea que hay pueblos, ciudades, que sé, cosas por el estilo, eso lo vimos. Pero también para los que vivieron en la época nómada, eso era inconsciente, porque no conocían otra sociedad. Entonces eso los hace escribir cosas en sus textos que se originaron por último con tradición oral en ese momento, o se escribieron, da lo mismo, que para nosotros tenemos que tener bien claro que cuando se refieren, por ejemplo, por casualidad, entre la relación entre, qué sé yo, Abraham y su hijo Isaac, o Isaac y sus hijos Esaú y Jacob, qué sé yo, etcétera, están pensando como relaciones entre nómadas, que eran inconscientes para ellos, ¿no? Esa mentalidad era lo lógico y nunca se habían puesto a pensar que pudiera haber habido otra. Entonces nosotros, para poder interpretar esos textos, cuando leemos esas relaciones humanas entre las mujeres, los varones con los hijos, qué sé yo, con los sirvientes, etcétera, o como decía, con la propiedad de la tierra, o las relaciones sobre el ser humano con su tierra, qué sé yo, etcétera, etcétera, tenemos que entender
que en el nomadismo esas cosas se entendían distintas. Y eso nos los da el estudio de la sociología de esa época, no necesariamente el estudio de la Biblia. Eso no lo dice la Biblia, no lo explica. ¿Por qué? Porque lo escribieron con esa mentalidad y para ellos era inconsciente. Pero sí nos lo da una guía de interpretación de eso, el estudio sociológico de esa época. Y por eso que la interpretación bíblica tiene que ser de acuerdo a una cantidad enorme de disciplinas, trabajadas en conjunto. Ok, sigamos. Principio cuarto. En consecuencia de los principios anteriores, que para interpretar correctamente la escritura sea necesario aceptar todos los instrumentos y métodos de interpretación que se emplean para cualquier obra humana de las mismas características. Tales son, por ejemplo, el conocimiento de los géneros literarios, la crítica textual y literaria, los métodos filológicos y lingüísticos y los métodos histórico-críticos. O sea, leo hasta acá y después sigo con el principio. Lo que nos está diciendo acá, que para estudiar bien la Biblia, interpretar la Biblia, no tenemos que hacerlo en una forma distinta que cuando estudiamos e interpretamos otro texto similar de la misma antigüedad. Por ejemplo, para estudiar e interpretar la Biblia tenemos que usar todo esto, los géneros literarios, la crítica textual, el método filológico, lingüístico, histórico-crítico, de la misma forma que los usamos para interpretar la Ilíada de Homero, o la Odisea de Homero, o la epopeya de Gilgamesh de los asirios, o el código de Hammurabi de los asirios, etcétera, etcétera, etcétera. No se debe hacer una diferenciación. Todo eso debe usar, esas técnicas deben usarse. Y deben usarse bien. O sea, no pedirle pera al olmo ni nada por el estilo. Bien. Pero aquí dice una frase bien interesante, que es muy importante, la que continúa en el mismo principio cuarto. Es condición indispensable para el uso de estos instrumentos y métodos científicos el liberarlo de aquellos principios filosóficos, a veces conectados con ellos, que entran en contradicción con la naturaleza divina de la Sagrada Escritura. Eso es muy importante. O sea, se puede invitar a un sociólogo o a un, no sé, geógrafo o a un biólogo a integrar un estudio hermenéutico de la Biblia perfectamente bien, pero siempre que esa persona esté abierto a la posibilidad de lo sobrenatural, aunque él no crea en ello, no importa, pero que esté abierto a la posibilidad de lo sobrenatural. Me explico. El llegar a la conclusión que el libro de Jonás no es un libro que hable históricamente de lo que le pasó a Jonás, sino que es un libro que le interesa explicar en forma pedagógica para la gente de su época un tema importante que es la relación con la misión evangelizadora que de repente tiene alguna persona y que acepta tenerla, que es el fondo del libro de Jonás. Bueno, si se sigue ese raciocinio de esa forma, como conclusión de los estudios de biología marina, se llega a la conclusión que efectivamente no fue real el problema de que a Jonás se lo haya tragado una ballena, porque no existían las ballenas en esa época. Se muestra por biología marina que no existían las ballenas en ese momento en el Mediterráneo, y además que las ballenas comen krill y pues, no tienen un estómago como para poderse tragar a un ser humano y además digerirlo sin que se envenenen. Entonces, obviamente se llega a la conclusión que hay un género literario de tipo novelesco para interpretar un mensaje religioso que se quiere dar, y que ese mensaje religioso es del tipo de la responsabilidad de la predicación de una persona que se quiere dedicar a la predicación del misterio de Dios. Pero se llega como conclusión, no como principio. O sea, no es correcto que un biólogo marino de por sí diga, esto es chiva. ¿Por qué? Porque bueno,
mira la locura que dice, lo sobrenatural no existe. No, él tiene que llegar a la conclusión, aceptando que lo sobrenatural puede existir, y entonces tiene que llegar a la conclusión de, a través de sus estudios de biología marina, el libro de Jonás no es un libro histórico, sino que es un libro pedagógico. Una cosa es llegar a la conclusión mediante su estudio de biología marina, que no descartar de principio que es un libro falso, porque lo sobrenatural no puede existir. No sé si se dan cuenta, es bien diferente. Una cosa que sea la conclusión y otra que sea una premisa de partida. Por eso que dice, es condición indispensable para el uso de estos instrumentos y métodos de investigación el liberarlo de aquellos principios filosóficos, a veces conectados con ellos, que entran en contradicción con la naturaleza divina de la Sagrada Escritura. La persona tiene que estar abierta. Es lo mismo que pasa cuando de repente la Iglesia dice que hay una sanación, de una enfermedad, en un caso concreto, de forma milagrosa, para declarar a alguien santo. Normalmente, ustedes a lo mejor no lo saben, pero es muy interesante. En las épocas modernas, cuando se quiere saber si efectivamente un supuesto milagro de un candidato a ser canonizado fue milagro o no, la comisión médica que estudia esa sanación de una enfermedad grave, cáncer, lo que sea, etcétera, etcétera, la escogen entre ateos del Vaticano. Precisamente por esta razón. Pero lo que se les pide es que estén abiertos a la posibilidad de darse cuenta que efectivamente pasó algo raro. No lo desechen de partida porque no crean en la posibilidad de que exista. O sea, en general la palabra ateo no es cierto, son agnósticos, más que ateos, porque la diferencia es esa entre un ateo y un agnóstico. El ateo dice, no, esto es imposible que exista, de principio, chao. En cambio el agnóstico dice, mire, yo no creo en eso, pero tampoco puedo explicarlo de otra manera. Vea usted. Y normalmente el resultado que se llega cuando se aprueba, entre comillas, ese milagro, no es que se apruebe el milagro, sino el resultado que da esa comisión, es decir, la curación de esta persona, por el momento, no tiene explicación médica. Esa es la conclusión que llega. La curación de esta persona, por el momento, y por el futuro previsible a lo mejor, no tiene explicación médica. Que cada uno después saque sus conclusiones, pero eso es lo que se pide. Bueno, aquí lo mismo. El estudio que se llega al caso de Jonás es que es imposible que la historia que se refleja de Jonás sea realidad. Porque estudios biológicos dicen que ahí no había nunca ballena y además que las ballenas no se pueden tragar un ser humano porque su estómago está dedicado para comer krill y no ser humano. Y además 3 días, si tuvieran tenido las ballenas un estómago posible de digerir un ser humano, se hubiera digerido, ¿no? Hubieran salido huesitos para afuera nomás del estómago de la ballena, no Jonás cantando feliz, digamos. Esto va un poco con la pregunta que alguien me hacía hace unos minutos, ¿no? Pero vamos a seguir más adelante, pero en el fondo esa es un poco la idea también. Principio quinto. Chunga, que vamos atrasados, parece que vamos a tener que continuar con varios principios en la clase. ¿Qué hora es todo esto? Ah, no, son las 12:10, estoy mal, ya. Principio quinto. Como secuencia de los 3 principios anteriores, es también que pueden ser útiles y utilizables para la interpretación de la Sagrada Escritura aquellos procedimientos y métodos de interpretación que provienen de investigación y de estudio en el campo de la ciencia humana. Tales procedimientos deben usarse con las mismas condiciones que los anteriores, es decir, liberados de todo principio filosófico contrario a la naturaleza divina de la Escritura. Por estar menos experimentados en el campo de la ciencia bíblica, estos deben usarse con especial circunspección. Aquí dice, ejemplos, pone la historia sociopolítica del entorno y de la época, la filología, la gramática, la estilística, la crítica literaria,
el estudio de las tradiciones del texto, la historia de la redacción, la historia de la retórica y los géneros retóricos, etc. Esto es bien importante porque, por ejemplo, en el caso de San Pablo, es más o menos la misma idea que el Principio Cuarto, pero pone énfasis en estas ciencias porque son más recientes. El caso de San Pablo era muy culto, cosa que no era el caso de los otros 12 apóstoles, de los 12 apóstoles. Era muy culto. Él estudió nació y se crió en una ciudad griega de mucha cultura y mucho esplendor. Entonces, además de ir a la sinagoga local para estudiar las tradiciones religiosas de Israel, él fue a la escuela pública griega, ahí se nota. Y en la escuela pública griega, grecorromana de esa época, donde asistían las élites de las ciudades, se enseñaba una serie de ramos, el trivium y el quadrivium, por ejemplo, que era el trivium era la primaria y el quadrivium era la secundaria. Y entre esas cosas que se enseñaban, además, se incluía la música, qué sé yo, el arte, pero se enseñaban dos cosas muy importantes para esto. Uno que era la gramática, saber escribir bien, cosa que haría muy bien que se enseñara en las escuelas actuales en muchas partes del mundo, con la misma énfasis que se enseñaba en esa época. Y lo otro que era la retórica. La retórica era saber hablar bien, pero hablar bien argumentando. Era una enseñanza para formar líderes de opinión, con técnicas para argumentar ideas y argumentar ideas que fueran capaces de convencer a la audiencia, buenos oradores. Y la retórica tiene sus técnicas, y ustedes pueden verla en cualquier buen libro de retórica, sobre todo de la retórica de la época de los griegos. Por eso que los griegos tenían en cada ciudad, acuérdense, lo que se llamaba un foro. Y creo que era un foro, era una plaza donde la gente que quisiera exponer algo se reunían a una cierta hora, un día a la semana, seguramente ya que era costumbre, el día de descanso, a tal hora, y ahí cualquier ciudadano se podía parar en ese foro, que tendría un podio para que lo pudieran hacer, y exponer su idea. Y la gente sabía que podía ocurrir que alguien pusiera ideas buenas, por lo tanto, en la hora acostumbrada iba y se sentaba en lugares ahí, ¿no?, que estaban hechos para esto. Eso era lo que se llamaba el foro. El foro es una plaza, ¿no?, común y corriente, pero dispuesta para esto, que debía tener un podio en alguna parte y asientos para que la audiencia se sentara. Y obviamente esa persona que exponía tenía que exponer en un tiempo prudente, no podía ser muy largo, y ser capaz de decir lo que quería decir. Bueno, y eso se enseñaba mediante esta ciencia de la retórica. Y había diversos géneros retóricos, como la diatriba, la comparación, la metáfora. Todos esos son géneros retóricos que se usaban para exponer en esto. Bueno, y San Pablo era muy culto, había pasado brillantemente su enseñanza primaria, el trivium y el quadrivium, la enseñanza secundaria. Entonces escribe sus cartas, sobre todo las más polémicas, usando esos géneros, la retórica de la diatriba, la retórica de la metáfora y una serie de cosas. Entonces, por eso es tan enredado para nosotros para leerlo. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos esas técnicas. Pero una buena Biblia que tenga buenas notas al pie de página y unas buenas introducciones, tiene que decir, ahora lo que está haciendo es una diatriba, señor. Y eso significa que él se está poniendo en el caso de un enemigo suyo, un enemigo verbal, digámoslo así, contraargumentando contra sí mismo, para después destruir esa contraargumentación. No es que se haya pasado al bando de los enemigos, oiga, no se está pasando para el bando de los enemigos verbales, ideológicos, no, sino lo que está haciendo es contraargumentarse a sí mismo para después inmediatamente destruir esa contraargumentación. Eso se llama una diatriba.
diatriba no es sacarle los trapitos al sol, como pensamos nosotros, no tiene nada que ver con eso. Una diatriba es eso, contraargumentarse a sí mismo para después destruir esa contraargumentación. Bueno, si nosotros no sabemos eso, no entendemos nada de lo que está diciendo San Pablo, porque parece muy contradictorio. Entonces, este se volvió loco, se habla de esto, pero después dice lo contrario, y después vuelve a decir lo mismo, pero vuelve a decir lo contrario. No, eso es un género retórico de la época. Entonces, esas cosas hay que conocerlas para poder entender eso. Y eso no lo usa San Pablo solamente, lo usan muchos autores bíblicos que pertenecen a las clases sociales más educadas. Los más populares no. Sobre todo después de la época griega, donde una gran influencia que tuvo positiva que tuvo la época griega a nivel europeo en general, fue el difundir estas escuelas públicas, donde se enseñaban este tipo de cosas en un plan establecido. El trivium y el quadrivium en planes establecidos. Bien, esos serían entonces después los principios basados en la lectura de la Biblia como palabra humana. Después el sexto, el séptimo y el octavo y el noveno, los 4 que nos faltan, son los que se interpreta la Biblia como texto revelado. Eso significa la lectura en el espíritu, como se dice técnicamente, como texto revelado del misterio de Dios. Y el principio sexto es tremendamente importante porque nos habla de un proceso que vamos a ver las implicancias que tiene. El Espíritu de Dios, o sea, la Ruaj de Yahvé, que actuó en las etapas de la redacción del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es el que nos que dio a conocer al pueblo de Israel la revelación de Dios en su historia, mediante hechos y palabras. Es el mismo espíritu bajo cuya acción de ésta se puso por escrito, el concepto de redacción inspirada, que lo vimos ya, todas estas notitas al pie de la página les pueden servir, y que fue reconocida por el judaísmo como escritura inspirada y normativa. O sea, aquí lo que se está diciendo en todo este principio es que el espíritu, la Ruaj de Yahvé, que inspira al redactor humano, es uno, y por lo tanto tiene que ser coherente en sí mismo. Es un principio bastante audaz, porque después hay que ver si efectivamente funciona así. Pero el principio dice lo siguiente: el Espíritu de Dios, la Ruaj de Yahvé, que actuó en la redacción de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es uno solo, y por lo tanto tiene que haber en todo este proceso de inspiración una coherencia. Repito, el que dio a conocer al pueblo de Israel la revelación de Dios en su historia mediante hechos y palabras, y que después bajo cuya acción esta se puso por escrito, redacción inspirada, y fue reconocida por el judaísmo como escritura inspirada y normativa, es uno solo. Pero también es el mismo, uno solo, el que hace posible la encarnación del Dabar de Yahvé, la segunda persona, en la Anunciación a María. El Espíritu de Yahvé te cubrirá con su sombra, y el niño que nacerá de ti será el Hijo del Altísimo. Eso es lo que dice la palabra de la Anunciación. Y también es el mismo Espíritu que Jesucristo deja a su iglesia para que reconozca su palabra y en sus obras la plenitud de la revelación de Dios, lo que ocurre en Pentecostés. Y es el mismo Espíritu bajo cuya acción estos hechos y palabras de Jesucristo se ponen por escrito. La redacción inspirada del Nuevo Testamento, que ocurre mucho después de Pentecostés y de la ascensión del Señor, ¿no es cierto? Los evangelios se escriben, o sea, el primero que escribe San Pablo, y después los evangelios, 30, 40 años después de ocurrida la ascensión y Pentecostés. Y es también el mismo espíritu que lleva a la iglesia a reconocer en estos escritos la definitiva revelación de Dios, integrándola en el Nuevo Testamento, los evangelios, y reconociéndolos como aptos para ser leídos en la liturgia. Esto ya lo dijimos cuando hablamos del canon del Nuevo Testamento, lo explicamos muy bien.
y a someterse a ellos, señalándolos como normativos y canónicos, definiendo así el canon. O sea, aquí se ve, se dice audazmente, como digo, que hay que tener muy claro que el Espíritu de Dios, la Ruaj de Yahvé, que hace que se produzca este proceso en la historia de más de 1500, 1800 o 2000 años de la redacción de la Biblia, es unificador. Hay un timonel único en la redacción de esto. Y nosotros tenemos que ser capaces de descubrir ese timonel único. No es una colección de textos que se escribieron durante 2000 años que pueden decir cualquier cosa y contradecirse en sí mismo, no. Hay un timonel único que se percibe, ya lo vamos a ver cómo. Y finalmente dice, es el mismo espíritu que hoy habita y vive en la iglesia como palabra interna de ella, haciendo posible su interpretación y convirtiéndola en palabra eficaz hoy y en cada tiempo. Lo que yo digo, lo que aquí pongo a continuación y que lo subrayo es, este principio nos muestra que la revelación del misterio de Dios es un proceso complejo en muchas etapas, guiado en todo momento por un único timonel, que es el Espíritu de Yahvé. El fin de la hermenéutica católica, y no se puede separar esto con la encarnación del Dabar de Yahvé, el verbo, porque es el mismo espíritu también el que provoca esta encarnación. El fin de la hermenéutica católica respecto a la revelación del misterio de Dios, entonces, es la inteligencia espiritual de la escritura, entendiendo espiritual no solamente hacia algo vago, sino que guiada por este Ruaj de Yahvé, a la luz del Cristo resucitado. Aquí hay que repasar muy bien los conceptos de misterio, revelación y fe en los capítulos respectivos de nuestro curso. No existe, por lo tanto, la iglesia sin la Sagrada Escritura, como tampoco existiría la iglesia sin sacramento. Pero tampoco existiría Sagrada Escritura sin iglesia. Está todo integrado, es el mismo timonel. Es lo que yo les expliqué también en las clases anteriores. Si nosotros pudiéramos, cosa que se puede hacer, pero ahí hay que cortar y pegar páginas muchas, el ejercicio, pero por lo menos el ejercicio mental, de poner cronológicamente todos los textos de la escritura, de la Biblia, en orden cronológico, ya hablo de todos los textos, no los libros, porque tal como dijimos en el curso del Antiguo Testamento en reiteradas oportunidades, los libros del Antiguo Testamento tienen por lo menos 4 fuentes distintas, los más antiguos, que son de tradición oral. Entonces lo que hay que hacer es poner los textos de las diferentes tradiciones orales y los diferentes libros en orden cronológico, desde el principio, lo más antiguo, la tradición yavista, hasta los de la escuela de Juan Apóstol, que son los más nuevos, años 100 más o menos, después de Cristo. Nosotros veríamos claramente, y eso se ve, se percibe, un hilo conductor, en que cada texto va anunciando el siguiente. Y el último del Antiguo Testamento, como lo vimos cuando lo vimos tanto en el Nuevo como en el Antiguo, el libro de la sabiduría, apunta claramente a los primeros textos de San Pablo, que son los más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento. O sea, hay un hilo conductor que se percibe. Y este es este timonel que digo yo acá, que guía todo este proceso. O sea, la inspiración de la Biblia, la revelación, que es en el fondo la revelación del misterio de Dios, que nosotros lo hemos visto esto, es un proceso, no es como el Corán. Aquí se habla mucho de que el Corán también tiene un libro. No, el musulmán es totalmente distinto. Según la tradición de ellos, aquí no estoy hablando nada peyorativo, sino lo que ellos dicen, el Corán fue dictado a Mahoma en una sola noche por el ángel Gabriel. Entonces, como se aparece el ángel Gabriel, aquí ya, toma nota. Toma nota. Y ahí está el Corán, hecho. No, aquí estamos hablando de un proceso de 2000 años, que primero fue tradición oral, después se puso por escrito, con las primeras reacciones ya de la escuela yavista, y después, etcétera, etcétera, etcétera. Una pregunta.
un proceso en que hubo un timonel claro, es un proceso, no es un dictado, es un proceso completo y que sigue también ese timonel hoy día viendo como pasó ahora con la ley Verbum, que tuvo ahí el timonel durante 3 años hasta que sacó lo que quería de cómo interpretar correctamente la escritura, dejando al lado todas las cuestiones estas raras que querían las facultades de teología en ese momento y que lideraba el cardenal Ottaviani, hasta que sacó las interpretaciones correctas. O sea, es un proceso que lleva un timonel, un único timonel, que la misma escritura lo dice, se llama Ruach de Yahvé, el espíritu de Yahvé. Por eso que es muy bueno que ustedes revisen esas páginas, que aquí abajo las pongo como nota al pie de página de los diferentes cursos. ¿Sí, Cecilia? Se podría decir, es algo a lo mejor medio loco y medio tonto lo que voy a preguntar, ¿eh? Nunca hice que, tonterías. que los santos podrían haber tenido estos santos que han tenido locuciones internas, no sé, Santa Teresa de Ávila, invento, o Santa Gertrudis la Magna, bueno, todos estos santos maravillosos que tenemos, ¿sería el mismo espíritu? Sí, pero siempre que sea lo que dice aquí, en el último punto del principio sexto, que entre paréntesis el principio sexto, tal como sale en la nota número 8, a la página 4 abajo, está escrito en una sola frase, pero ahí se pierde un poco. Yo lo que hice fue dividirlo en cada uno de las subfrases, pero no lo corregí nada, ¿eh? Para que lo tengan claro. O sea, no, le puse los 3 primeros puntos, después los otros primeros puntos y al final el último punto separadito ahí para que se pueda entender este proceso. Sí, pero siempre que se entienda en el último proceso. Es consecuencia también que habita y vive en la iglesia, haciendo posible su interpretación auténtica y convirtiendo palabra eficaz de hoy. Ojo, que eso no significa garantía a todo lo que hizo un santo. Yo les voy a decir, a hacer recordar algo que pasó en el curso del Nuevo Testamento, cuando hubo una conversación de que alguien contradijo algo de lo que yo decía, porque lo decía Ana Catarina Emmerich. No sé si ustedes se acuerdan, no me acuerdo quién fue, por favor, no digan Sí, nada. algo de la casa de la Virgen, ¿o no? Era la casa de la Virgen en Éfeso, que sea cosa por el estilo. O sea, el espíritu ocurre en la escritura, sí, y ocurre en ciertas manifestaciones magisteriales de la Iglesia Católica, sí, pero en las magisteriales, que no son ni siquiera todas las papales, sino que son cuando, también lo declaró bien claro en el Concilio Vaticano I, que es solo cuando el Papa declara ex cátedra, y creo que son, si ustedes las Materia de fe y cuentan, costumbre nomás. y además tiene que explícitamente decir lo que lo habla en esa característica. Y me parece, yo no he estudiado, no soy experto en teología dogmática, pero alguien por ahí sacó alguna vez una numeración, y que son re pocos principios. De hecho, en cuanto respecto a la Virgen María, por ejemplo, son solo 3 veces en que ocurrió eso. Una para la Anunciación, para hablar sobre la Anunciación, la otra sobre la Inmaculada Concepción, y la otra es la Asunción. Son las únicas 3 cosas en que se declara sobre el tema de la Virgen María como autoritariamente. Y en total, creo que no son más de 20. ¿Los dogmas vendrían a ser esos? Los dogmas efectivamente decretados en forma tal. O sea, son muy pocos casos. No es a cada rato. O sea, muchas veces se habla de cosas que se dice, no, si esto es así, la iglesia lo dice, pero que son tradiciones, ¿no? Como lo vamos a ver un poco más adelante. El caso más típico, que todos lo conocemos, porque hoy día se lo aclaró Benedicto XVI, el caso del limbo. A mí me enseñaron en el colegio de que el limbo era dogma, y en realidad tiene tantas contradicciones teológicas pensar que efectivamente el limbo existe así, que al final el Papa Benedicto, cuando ya los teólogos empezaron a reclamar mucho, que él tampoco pensaba que era dogma, bueno, armó una comisión para ver si era dogmático o no era dogmático, para no caerse, y la comisión dijo no ha sido nunca declarado dogma, es una tradición nomás. Entonces,
Dijo, ya, si es una tradición, oficialmente el Papa Benedicto dijo, el que quiera creer, cree en el limbo, y el que no quiera creer, no cree en el limbo, no pasa nada. Como decía un teólogo mío amigo, mandó el limbo al limbo. Entonces, bueno, ese es un ejemplo típico que se atribuyen caracteres dogmáticos a cosas que no son tales. Bien, sigamos. Profesor Juan Ignacio, profesor Decime. Juan, podríamos decir, después que, por ejemplo, escuchamos todas las charlas de las enseñanzas del Papa Francisco esta semana, que se ve Bueno. ese proceso guiado por el Espíritu Santo, porque el enfoque del Papa, la conclusión que yo saqué, es que está muy basado ahora en la misericordia que debemos vivir los cristianos, desde todo punto de vista. Entonces, yo creo que ahí como que también pudiéramos ver que continúa este proceso del Espíritu Santo de acuerdo a los tiempos, ¿no? O sea, el caso de lo que usted dice del Papa Francisco, no hay que confundir la parte dogmática con la parte pastoral. Sí. La parte dogmática, esa no tiene cambio, y no puede tener cambio, pero Sí. como les digo, muy básica. Lo que es dogmático y que no aparece directamente en la Biblia. Y además, cuando se declara un dogma realmente como tal, tiene que estar basado en la Biblia, porque si no, no funciona esto, porque no puede haber revelaciones particulares, esa cosa está clara. Ahora, la parte pastoral, cuando hablamos de la misericordia, eso es muy importante, porque efectivamente la realidad mundial hoy día hace que tengamos que predicar en una realidad que no es cristiana. Entonces, tenemos que entender que esa gente puede actuar así, no porque sean malos de mente, ¿no? Sino que es la realidad que viven porque no pueden tener otra, ¿no? Como le pasó a San Pablo, él tenía que predicar en el mundo greco-romano que existía, no podía pensar en predicar en un mundo aséptico, porque no existía el mundo aséptico en la época de San Pablo. Pero bueno, sigamos. Sí. Gracias. Gracias. Principio séptimo. Por lo tanto, dado que es un proceso esto, leer e interpretar la escritura en el mismo espíritu en que fue compuesto, lleva consigo atender al contenido y unidad de la escritura. Esto significa leerla e interpretarla en el contexto total de la única historia de la salvación, que tiene diversas etapas, que las llaman economías, pero pueden llamarla de cualquier forma, los teólogos, que tiene diversas etapas, desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta los nuestros, y son animadas y dirigidas por el mismo espíritu que hoy día edifica a la iglesia, el mismo timonel. Hay que entenderla en el contexto total, entendiendo que hay una historia, como lo hemos dicho hasta el cansancio. La percepción del contenido y unidad de la escritura se inicia al descubrir que todos los textos bíblicos se encuentran inmersos en una tradición cultural y religiosa, con muchos puntos en común, y se fundamenta en el hecho de que el mismo espíritu es el que anima y dirige toda la historia de la salvación, aquel bajo cuyo influjo esta historia de la salvación se materializa en una escritura, a través de esta inspiración. El que da a luz esta iglesia y que guía para reconocer en los libros concretos de la escritura la verdadera y única historia de la salvación, cuya plenitud es Cristo y su evangelio. Y ahora viene una frase muy importante. La atención al contenido y unidad de la escritura se lleva a cabo no por mera yuxtaposición de texto. O sea, no es que agarraron todos los libros que pensaban que eran inspirados y lo metieron todos juntos. No se llega a eso, el análisis del contenido, ni tampoco eliminando las diferencias existentes entre el Antiguo y el Nuevo Testamento o entre los libros y textos concretos, sino que va a poder interpretarla bien, tratando de descubrir cómo estos libros y textos expresan dinámicamente las distintas etapas y perspectivas de la única historia de la salvación. Y por lo tanto ellos están orientados hacia lo que se constituye su plenitud, Cristo y su evangelio. Esto es muy importante porque lo que yo les decía, el documento de Iverboom es sumamente arriesgado, porque dice aquí, si usted ve que hay diferencias de explicación
del mismo tema en diferentes libros de la historia de la salvación en la Biblia, su problema es investigar el por qué se producen, dado que hay un hilo conductor histórico. Y llegar a una explicación racional, usando, por último, la sociología, la historia, la literatura, la arqueología o lo que sea. El ejemplo más claro, que se lo he contado muchas veces, con respecto a la moral. La moral que se le exige a Abraham es la de la ley del talión, no se le pide más, entendida como algo positivo, como algo en el sentido que tú no te puedes, por venganza, castigar a alguien, a darle un castigo superior a la falta que cometió contigo. Si él te sacó un diente, tú máximo lo puedes castigar sacándole un diente, pero no lo puedes matar en venganza. Eso es lo que dice la ley del talión. Y esa es la única ley moral que se le exige en esa época. ¿Y por qué? Bueno, porque venían saliendo de las cavernas, pues, 1800 años de Cristo, antes de Cristo, 1900 años antes de Cristo, no se le podía pedir más. Ya, pasan 500 años, viene Moisés. Moisés ya es distinto. El pueblo está en insertado como esclavo, lamentablemente, pero está insertado en una sociedad muy culta, como era la egipcia, sedentaria. Todavía mantenían costumbres medias nómadas, pero en ciudades, qué sé yo, esclavizados sí, pero donde había cultura. Entonces ya Moisés el Dios puede revelarle a Moisés los 10 mandamientos, porque ya están en condiciones de entender y comportarse de acuerdo a eso. Pero después sigue la historia. Y Jesús nos dice, no, pero esa cosa no basta. Tal como Moisés les dice, oye, la ley del talión no basta. Ahora son los 10 mandamientos. Bueno, Jesús nos dice, ahora los 10 mandamientos no bastan. Ustedes tienen que comportarse como dicen las bienaventuranzas. Y si se comportan como dicen las bienaventuranzas, automáticamente van a cumplir los 10 mandamientos y automáticamente van a cumplir la ley del talión, tal como pasaba antes. Entonces, no se puede decir, como dijeron los mormones hace 200 años atrás. Es cierto que el Antiguo Testamento no prohíbe la poligamia. Y de hecho, tanto Abraham, Isaac, Jacob tenían muchas mujeres. Claro, tenían muchas mujeres porque en esa época no podían hacerlo de otra manera, porque además había mucha mortalidad infantil, etcétera, etcétera, y además venían saliendo de las cavernas nomás. Y los mormones permitían la poligamia y la permitieron hasta hace menos de 100 años atrás. No es así la cosa. Esa aparente contradicción tenemos que investigarla porque se produjo. Investigarla desde el punto de vista de cómo la historia de la salvación se va expresando en forma dinámica a lo largo de la historia de la humanidad, de acuerdo a lo que la humanidad era capaz de entender en ese momento. Y el Señor Jesucristo lo dice muy claramente cuando dicen, yo prohíbo el divorcio. La mujer el varón que rechaza a su mujer y le da carta de divorcio o algo así, comete adulterio. Pero ¿y cómo le dicen los fariseos? Si Moisés lo permitía. Sí, lo permitía en esa época, ustedes eran duros de mollera, pero ahora ya no está permitido. Eso es la parte dogmática, como digo, la parte pastoral puede ser un poco, a lo mejor también en estos momentos hay que entender un poco a veces ciertos casos porque también volvimos a ser duros de mollera. Bueno, pero es un buen ejemplo, es un buen ejemplo y es algo que el mismo Señor Jesucristo lo dictamina en el Evangelio y da la explicación. Y la explicación es la que acabo de leer yo en este 7º principio. Hay que ver cómo esas contradicciones aparentes se expresan dinámicamente en las distintas etapas, perspectivas de la única historia de la salvación. El timonel único. Si la Biblia ha sido escrita toda ella, una nota que agregué yo y se la puse subrayadita, si la Biblia ha sido escrita toda ella en el Espíritu y bajo su acción, es lógico deducir en ella una unidad básica, ya que existe solo una historia de la salvación o economía salvífica expresada en una pedagogía divina. Los diferentes libros del Antiguo y el Nuevo Testamento expresan distintas etapas de esta única historia de salvación.
Esto significa que si se ordenasen todos los escritos de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en forma estrictamente cronológica, cosa que no ocurre en ninguna de nuestras Biblias, se notaría la presencia de un hilo conductor que la recorrería desde el primer texto escrito, 800 años antes de Cristo, hasta el último texto escrito, 100 años después de Cristo. De lo anterior, le agregué unas notitas más que se las voy a agregar y después se las explico. De lo anterior se desprende la interdependencia de los dos testamentos. Esto aparece en la clase pasada, pero lo recalco, apareció en la clase pasada, pero lo recalco ahora. La interdependencia de los dos testamentos. Jesús de Nazaret, el Cristo, vino a culminar la revelación de la palabra de Dios y no a reemplazar lo revelado hasta esa fecha. Por ello, el Nuevo Testamento debe entenderse apoyándose en el Antiguo, y el Antiguo Testamento debe entenderse como anuncio profético del Nuevo. Esto, como les digo, es algo que es notable, porque es una afirmación que debe poder ser verificable. O sea, y de hecho, Cardenal Bea promovió esto y convenció al final los 3.000 votos necesarios para esto, porque en Alemania esta investigación se había hecho, o sea, tanto por católicos como protestantes. Si nosotros ponemos esta ordenación cronológica, vemos claramente que hay un timonel, vemos claramente que hay un hilo conductor, y son 2.000 años. O sea, es notable. Principio octavo. Penúltimo. Leer e interpretar la escritura en el mismo espíritu en que fue compuesta exige también atender la tradición viva de toda la Iglesia y la tradición viva de todo Israel en su periodo, la cual no se identifica sin más con el conjunto de tradiciones acumuladas a lo largo de su historia, sino que es la manifestación en ella de la acción del Espíritu, la Ruaj de Yahvé, la cual hace viva y actual cada momento la letra muerte de la Escritura. Esto exige objetivamente interpretar la Escritura en el contexto de la tradición apostólica tal como es transmitida en el interior de la Iglesia, es decir, teniendo en cuenta el testimonio de los padres y la liturgia, el consentimiento universal del pueblo de Dios en las cosas de fe y costumbre y las orientaciones concretas de su magisterio, entendiendo el magisterio real, no las tradiciones particulares. Pues ahí donde está el Espíritu, ahí está la Iglesia. Leer, puso una nota. Bueno, además exige subjetivamente insertarse en la corriente viva de la tradición apostólica, y donde es posible la apertura del Espíritu Santo, la Ruaj de Yahvé, que impulsa al intérprete a profundizar la escritura y a descubrir su sentido actual, en el momento concreto de la Iglesia que le toca vivir. De esta manera, la tradición viva de la Iglesia actúa para el intérprete como norma enriquecedora e interpretación. Aquí hay algo que es muy importante, que hay que destacar. O sea, el mensaje de Jesucristo es siempre contemporáneo, no es un recuerdo histórico. Y esa frase, ese concepto lo dejó muy claro San Alberto Hurtado, ¿no? Cuando él dice, la pregunta que tenemos que hacernos siempre es, ¿qué haría en lo concreto frente a esta situación personal que yo estoy hoy día en este preciso instante, frente a un vecino, frente a un amigo, frente a lo que sea? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? O sea, el mensaje de la revelación del misterio de Dios, culminado con la revelación de Cristo, desde el punto de vista de esta historia de la salvación, y que sigue hasta ahora, es contemporáneo. Por eso, ¿qué es lo que dijo en ese momento? Cualquier mensaje de la Biblia, y qué es lo que dice hoy día. Y obviamente, Cristo, que recapitula todo, que es el reintérprete, que tenemos que entender lo que pasó hacia atrás, tal como lo dije
en la página 1, en el penúltimo párrafo, es el que ese mensaje recapitulado en Cristo es contemporáneo, es para hoy, no es, y eso es lo que hay que aceptar mediante fe. Fe entendida, como lo expliqué, el misterio, revelación y fe, como aceptación de un misterio revelado por Dios, de la revelación del misterio de Dios. No es creer, sino que es adherir. Eso significa. Es contemporáneo, es hoy. Leer la escritura en el Espíritu significa tener en cuenta la tradición viva de toda la iglesia. Es tradición viva, con mayúscula y circular. Es la corriente de vida de la iglesia que, movida por la Ruaj de Yahvé, dio origen a la escritura, a su reconocimiento posterior como el canon normativo, y que va introduciendo a los fieles en la verdad de Dios, haciendo que habite en ellos la palabra de Cristo. Aquí les dejo una cosa que la lean para después, un apéndice que le puse a este texto, un discurso notable de un obispo en el último, cuando se discutía la última redacción, que estaba bien trancada todavía, la última redacción, la tercera de este documento, del documento de Iberbum, de un obispo de la Iglesia Católica Bizantina, que se los pongo ahí como apéndice, léanlo ustedes, bien bonito eso, ¿no? Es bien bonito lo que dice, en que criticó muy fuerte a la teología latina sobre este tema, la que venía de la época de Ottaviani y toda esta gente para atrás, ¿no? Porque dice, están muy preocupados en mirar la tradición bíblica en el punto de vista defensivo, y eso es un error, al revés, hay que mirarlo, la tradición bíblica, como la fuente de todo el mensaje. Y tal como se ve en la tradición católica bizantina o en la ortodoxa bizantina. No es un problema defensivo, ¿no? Como parecía insinuar Pío X, que les conté antes, que solamente la ciencia bíblica se le podía enseñar a los sacerdotes y no a los laicos, porque los laicos iban a decir cualquier barbaridad. Déjense esa actitud defensiva. Si al revés, lo que hay que hacer es promover esto, ¿no? Porque en la escritura está la fuente. Y eso se lo debemos a un obispo teólogo de la Iglesia Bizantina Católica, ¿no? y que remeció hasta tal forma que, bueno, se le hicieron las modificaciones necesarias al tercer borrador y al final fue aprobado solamente con 3.000 votos a favor y 3.000 y tantos, y 27 votos en contra. La tradición viva de toda la iglesia, específicamente la de tipo oral, precede a la escritura, ya lo vimos. Y durante el periodo de tradición oral es la Ruaj de Yahvé la que ilumina a los testigos de esa tradición oral para que la guarden y la transmitan, sino que también ilumina a los que puedan interpretar en profundidad su enseñanza y ponerla por escrito, mediante redacción inspirada. Y finalmente, algo muy importante. La teología católica deberá ser muy cuidadosa en el discernimiento, en lo recibido de su fundador, que es su esencia, y lo superfluo que ha incorporado, consciente o inconscientemente, de las diversas inculturaciones por las que ha pasado y por las que pasará en el futuro durante su historia. Ese problema todavía nos pesa mucho, y pesó mucho en la época del concilio. El caso, por ejemplo, costó mucho que se pudiera decir, que se autorizara y se pudiera decir la misa y la liturgia en el idioma común, en castellano en nuestros casos. Existía mucho la idea que el latín era el idioma de la iglesia original, cuando no era cierto, era el griego, pero se hablaba de eso. No se puede decir la misa en castellano, una barbaridad, costó una brutalidad de sacarse eso. Y también los ornamentos que tenía el sacerdote en esa época, que eran complicadísimos, que se han dejado de lado, ahora usa una casulla, hermano, pero nada más. Pero que derivaban de la vestimenta que se usaba en Roma para los banquetes en que invitaba el César.
Así como hay un protocolo en muchas cancillerías, ¿no es cierto?, que cuando invita al presidente de la República, que es en Inglaterra, por ejemplo, la reina, bueno, hay que ir de frac, ¿no?, porque eso es lo que hace un caballero, y cuando invita a la reina tú tienes que ir de frac, y la señora de vestido largo, ¿no? Bueno, también cuando invitaba al César tú tenías que ir con una serie de atuendos, ¿no?, que eran lo que copió la iglesia para cuando el sacerdote le invitaba a su César, que era Cristo, a decir misa. Entonces había unas cosas que se colgaban acá, que se usaba, porque como en verano en Roma hacía mucho calor, claro, invitaba al César, pero de repente había que limpiarse la transpiración de la cara. Entonces esa cosa que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El manípulo. Ahora ya no existe. Otra cosa que se usaba, que se ponían al principio, antes de todo estos ornamentos, que era el amito, una cosa blanca que era como una especie de pechera que salía aquí de cuello. Era para que no, la transpiración del cuello, en verano en Roma hacía mucho calor, no manchara la casulla, porque la casulla costaba mucho lavarla, porque era muy bordada y cosas por el estilo. Entonces esta cosa aquí paraba la transpiración, etcétera. Y los pobres curitas en verano tenían que ponerse todas esas cosas que no sé cómo las aguantaban. Además, arriba de la sotana, que iban a transpirar como micos cuando decían miso. ¿Y por qué? Porque era la tradición de la iglesia. ¿Pero de dónde derivaba esa tradición? De la inculturación romana de la época de Constantino, en que, bueno, eran los trajes elegantes que se usaban cuando invitaba el César a un banquete nomás. Bueno, eso es lo que digo aquí. Hay que ser muy cuidadoso en el discernimiento en qué es lo que recibió el fundador, qué es la esencia, y qué es lo superfluo que ha incorporado consciente e inconscientemente las diversas inculturaciones por las que ha pasado o las que va a pasar. El caso más patético es el caso de un jesuita que fue a China en el siglo XVI, Matteo Ricci, que lo van a hacer beato ahora, se lo merece el pobrecito. Bueno, Matteo Ricci era un jesuita muy culto y muy conocedor de muchas ciencias humanas, que pidió permiso, o lo enviaron sus superiores, a ir a evangelizar China. O sea, Francisco Javier había ido poco a poco antes a evangelizar Japón, a él le tocaba China. Bueno, se fue caminando a China, o en burro, lo que fuera, desde Europa, de Italia, Matteo Ricci. Y llegó a Pekín y encontró una situación extraordinaria para él, porque le parecía que era óptimo para su mensaje. Aprendió el chino y la hablaba perfectamente bien, y fue considerado hombre muy sabio. ¿Y cuál era esa condición? Resulta que Confucio, que era el líder espiritual más importante que tenía China en ese momento, y lo sigue teniendo, era alguien que había dicho: mira, la divinidad, yo no me voy a preocupar de eso, que cada uno vea la divinidad que quiere seguir, no me preocupa. Pero hay que tener la triple armonía. ¿Se acuerdan lo que les dije yo con los libros de la sabiduría? La triple armonía. Una buena relación con la divinidad, la que sea, una buena relación con la naturaleza y una buena relación con el prójimo. Y los escritos de Confucio y su escuela están dedicados a estas dos últimas etapas de la triple armonía. No se preocupan de la divinidad, eso para cada religión verán. Pero sí tener una buena armonía con la naturaleza y una buena armonía con el prójimo. Y son todos libros filosóficos morales, pero interesantísimos, que hacen que los chinos sean corteses, sean educados con sus antepasados, en fin, todas estas cosas, y sean ordenaditos para orientarse al bien común. Y si les dicen que no hay que hacer fiesta en la época pandemia, obedecen y no hacen fiesta en la época de la pandemia, y todas estas cosas que hemos aprendido últimamente de los confucianos, ya sean chinos, japoneses o lo que sea, vietnamitas, etc. Entonces, Matteo Ricci dijo: aquí la están dando. La divinidad me encargo yo, metemos a Confucio para el segundo nivel, el tercer nivel, y esto funciona maravillosamente bien. Y empezó a predicar así, y convirtió mucha gente. Hasta tal extremo que el emperador, está en Pekín, Matteo Ricci, lo mandó llamar: venga para acá. Y le pidió que le explicara todo esto. Y lo encontró fantástico el emperador. Y lo nombró mandarín. ¿Quiénes eran los mandarines en esa época? Los mandarines era un conjunto de gente sabia que era nombrada mandarín por el emperador de la China. Pueden haber sido 100, 80, no sé cuántos serían en esa época.
pero que para poder ser nombrado mandarín, el emperador proponía un candidato que tenía que dar un examen frente a los otros mandarines para saber que efectivamente el hombre era un hombre sabio, o sea, pero con la sabiduría de los libros, de la sabiduría sapienciales de la Biblia en ese sentido, o sea, que era una persona capaz de enseñar la relación buena, tener una buena relación con la divinidad, la que fuera, con la naturaleza y con el prójimo, enseñar a vivir honestamente y bien. Bueno, y Matteo Ricci superó el examen perfectamente, con nota 7, como diríamos ahora aquí en Chile, y fue nombrado mandarín. Entonces empezó a predicar en esto, y le fue muy bien, porque tenía el patrocinio del emperador, nada menos, lo había declarado mandarín. Pero claro, tenía el problema de cómo decir la misa, ¿no? En latín. ¿Quién entendía latín en China? Y además hay otro problema. Para poder seguir la misa había que entender el alfabeto occidental, que para los chinos era un misterio absoluto y no tenían el menor interés en aprenderlo. Hoy día sí que los chinos están muy interesados en aprender el alfabeto occidental, porque así aprenden inglés y pueden hacer negocios con el resto del mundo, pero en esa época no existía esa perspectiva. Entonces ese era un obstáculo muy fuerte. Entonces Matteo Ricci, después de estar muchos años ahí, entre paréntesis, me han dicho, he leído por ahí, de que hoy día se han encontrado monumentos en China, porque Matteo Ricci no se llamaba Matteo Ricci en China, se adoptó un nombre chino, que hablan de Matteo Ricci con su nombre chino como un gran sabio, discípulo de Confucio y discípulo de Cristo. Bueno, así que Matteo Ricci le pidió permiso al emperador de la China para ir ahí a Roma a hablar con su jefe espiritual, el Papa, para que le diera permiso para decir la misa en chino. Y partió para allá, demorado varios años para allá. Fue donde el Papa le explicó todo esto de la mejor forma posible para entusiasmarlo, y el Papa le dijo, no se puede decir la misa ni los sacramentos en ningún idioma más que no sea el latín. Y además, no disfrazado de mandarín, sino que con los atuendos propios de un sacerdote. Bueno, dicen que a Matteo Ricci le bajó tal trauma con eso que nunca volvió a China. Pero ustedes pueden entender la oportunidad que se perdió ahí. Y además, el trabajo que se perdió, que a mí no me cabe la menor duda de que quien inspiró a Matteo Ricci a ir a China y hacer lo que hizo, fue el Espíritu Santo. No cabe la menor duda por el éxito que tuvo y por las cosas que contó y la forma que lo hizo, que ahí la Ruaj de Yahvé la estaba inspirando, pero en forma total y absoluta. Resulta que el Papa, nada menos, le dice, no, todo eso no vale, chao. Nunca volvió a Chile. Bueno, eso es lo que decimos ahí. Tiene que ver qué es su esencia y qué es lo superfluo que ha incorporado consciente o inconscientemente, porque puede ser que no haya habido culpa en eso, de las diversas inculturaciones por lo que ha pasado, el latín y todo esto, y por las que pasará en el futuro durante su historia. O sea, ojalá que el mundo todavía dure varios miles de años más. Habrá nuevas culturas. Está bien, tenemos que preocuparnos de las nuevas culturas, sí, pero no inculturarnos, no transformar el mensaje en una adaptación de esta cultura, como le pasó en la iglesia romana en la época de Matteo Ricci. Y llegamos al último principio. Leer la escritura en el espíritu exige atender la analogía de la fe, un término que vamos a explicar. Esto significa leerla, interpretarla en el contexto del misterio total de la revelación de Dios, que es la verdad del Evangelio, el mismo que nos transmitió la fe apostólica, el mismo que la Iglesia cada tiempo y profundiza bajo la luz del Espíritu y de la historia. Por lo tanto, la interpretación de la Escritura va a tener en cuenta la conexión de cada texto con el resto de la revelación del misterio de la fe que vive y se proclama. Además, la interpretación de la Escritura, al hacerse en el contexto global del misterio de Cristo, no puede agotarse en formulaciones literarias. Está siempre abierta a una nueva profundización de su significado, que descubrirá nuevas perspectivas del único misterio de Cristo,
del que participa el intérprete por su comunión con la fe de la Iglesia y con el espíritu que la anima. Por consiguiente, la tarea de la interpretación no se agota nunca, pues es inagotable el misterio de la revelación de Dios en Cristo. Y cada vez se puede descubrir nuevos aspectos del texto bíblico relacionados con ese misterio, los cuales, sin embargo, nunca pueden entrar en contradicción con la fe de la Iglesia. O sea, la interpretación está siempre abierta y no es agotable, porque Cristo no es agotable. ¿Qué es lo que nos dice hoy? Es distinto que a lo mejor lo que va a decir en 150 años más para la realidad de esa época. No es agotable. Lo que sí que hay que ver que no entre en contradicción con el resto de la interpretación que se hace de los otros textos. O sea, tiene que seguir viéndose el timonel, el hilo conductor, pero no es agotable. Y eso es muy importante porque hoy se tiende muchas veces en algunos sectores de la Iglesia a mirar con miedo cualquier investigación que se haga. No, hagan investigaciones. Y las investigaciones, como siempre ocurre con todas las investigaciones de cualquier ciencia, algunas perduran y las otras caen por su propio peso que están equivocadas. Bueno, eso va a pasar también. Eso va a pasar también. El que de repente haga de buena fe una cierta investigación y diga, mire, aquí este texto lo vamos a interpretar en esta forma porque hoy día ocurre que bla, 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 bla. Bueno, publíquela y veamos qué pasa. A lo mejor es buena idea. El caso de Teilhard de Chardin, por ejemplo, es un caso que clama a gritos esto. El hombre se dio cuenta que había una falencia en la interpretación teológica, que es muy solamente centralizada en este mundo, ¿no? En este mundo físico, o sea, el de la Tierra. Y dice, bueno, ¿y qué pasa si hay otras civilizaciones, o han existido otras civilizaciones en otros planetas? ¿Qué pasa si existen, van a existir después otras civilizaciones en otros planetas? Y empezó a tirar ideas, no hacer una teología sistemática porque era muy difícil, pero a tirar algunas ideas. Pucho, Ottaviani lo condenó al tiro. Pero hoy día decimos, bueno, pero si eso es algo que se está discutiendo hoy día, ¿por qué no podemos rehabilitarlo? De hecho, los teólogos escriben una barbaridad en este momento sobre Teilhard de Chardin. Y en realidad fue absurdo haber dicho, se prohíbe la enseñanza de Teilhard de Chardin en la Facultad de Teología en ese momento. Porque evidentemente el hombre no estaba planteando una nueva teología, porque nadie era capaz en ese momento de imaginarse todas las consecuencias de lo que estaba promoviendo. Pero veía claramente que había algo que investigar y que hubiera sido ideal que se hubiera seguido investigando. Porque efectivamente, ¿qué pasa si nos encontramos de repente con que hay una civilización en Alfa Centauri? ¿Esa gente le va a valer la redención de Cristo en este mundo? ¿O van a tener una visita de Cristo allá para ellos solos? En fin, hay una serie de asuntos, ¿no? Que efectivamente la teología tiene que abrirse a pensarla, porque además ya hoy día los lolos chicos empiezan a preguntar esas cosas, ¿no? Si a la gente le trabaja la mente. Entonces, y con esto termino, el Dios que se revela es el Dios eterno, trinitario, inagotable, incapaz de ser expresado adecuadamente mediante palabras humanas. De allí que la tarea de interpretación de la Escritura no puede agotarse jamás. Nadie y nunca podrá tener la pretensión de haber llegado a la interpretación definitiva de un texto de la Escritura. No puede haber diversos Cristos contradictorios entre sí, pero pueden haber diferentes vías de acceso al único misterio inabarcable de Dios que se los manifiesta en la Escritura. Y ahí como conclusión conviene leer lo que el Papa Benedicto XVI escribió en el prólogo de su primer tomo del libro Jesús de Nazaret. Se podría decir que los libros de la Escritura remiten a tres sujetos que interactúan entre sí. En primer lugar, al autor o grupo de autores a los que le debemos un libro de la Escritura. Pero estos autores no son escritores autónomos en el sentido moderno del término, sino que forman parte del sujeto común que llamamos pueblo de Dios. Hablan a partir de él y a él se dirigen hasta el punto de que el pueblo es el verdadero y más profundo autor de las Escrituras. Y más aún, este pueblo no es autosuficiente,
sino que se sabe guiado y llamado por Dios mismo, que en el fondo es quien habla a través de los hombres y de su humanidad. Dice las cosas muy bien, don Benedicto. Bueno, hasta aquí llegamos, terminamos nuestro cursito. Espero Fabuloso. espero que hayan entendido algo de lo que yo dije hoy día. Súper bueno. Pero tienen que repasarlo. Y ahí, bueno, las preguntas que ustedes me hicieron salen de esta explicación y hay que ver cada caso particular, como el que decía alguien por ahí del caso del Paso del Mar Rojo. Bueno, yo les mandé cuando hablamos del Paso del Mar Rojo un PowerPoint que era re bueno esta cuestión y que han descubierto cosas sumamente interesantes. Entonces, sí, la persona que me hizo la pregunta lo recibió, pero que me manda un Las email. ruedas de oro. No, ¿Ah? increíble. Hasta Y se las lo manda- ruedas con diseños de oro. Increíble. Sí. Yo estoy pensando en ese papa. Ese papa no habría tenido el baño del Espíritu Santo, la ruá, como tan obtuso. Bueno, o sea, oiga, a o ver, era el periodo de la historia. Me era el dejo como periodo de la dando vueltas. historia, era el periodo de la historia y evidentemente algún pavo puede equivocarse cuando no habla en sentido magisterial de cátedra. ¿Qué pasó? Lo mismo Porque que, frena absolutamente la misión de evangelizar. O sea, fue algo... el mismo caso de Pío X, era un santo varón. No me acuerdo, en mi casa le tenían mucha devoción. Mi papá parece que lo conocieron, hasta tal extremo que cuando lo canonizó Pío XII hicimos un viaje a Roma para ir a la canonización. Yo tenía 11 años, estaba en San Pedro viendo la canonización de Pío X. Pero obviamente se equivocó cuando puso esas restricciones de que en la Biblia solamente, en la teología bíblica solamente se podía enseñar a los sacerdotes y no a los laicos. Eran presiones que habían en ese momento culturales tremendas. Y lo mismo le debe haber pasado, que no me acuerdo cómo se llamaba el Papa, y no lo quería averiguar mucho también para no pensar mal de él, porque seguramente debe haber escrito cosas muy buenas también, pero al Papa este de Matteo Ricci. Cuestión de que ustedes se metan en la Wikipedia sobre Matteo Ricci y van a encontrar toda la historia. A mí el tema de la ley moral que usted igual ha hecho harto hincapié la semana pasada, esta semana, y lo ha detallado, cuando lo nombra lo detalla con tanto detalle bien, la ley del talión, los 10 mandamientos y las bienaventuranzas, me deja tan confusa el que a nosotros nos hayan enseñado con mucha más fuerza el no, los 10 mandamientos, que las bienaventuranzas. Yo los 10 mandamientos los puedo recitar y las bienaventuranzas no tengo idea. Y usted, sí, a través de este curso, yo he logrado, no me las he aprendido, las he leído, pero sí le he dado más vueltas, incluso cuando usted habló de confesarse, digamos, hacer como el examen de conciencia, mirando las bienaventuranzas, pero no logro entender, siendo que esto usted habla de 1914 más o menos en adelante. Necesitamos más estufa, pero a ver, tú podrías, yo creo que la tiene la Sol o la Conte. Ya, bueno, efectivamente, perdón. Lo que tú dices, Cecilia, es cierto, pero hay muchas cosas que han fallado en estos últimos tiempos. Sí, y todavía, bueno, ustedes seguramente, yo les voy a mandar 2 documentos que se repartieron en el curso este de 5 días sobre el Papa Francisco. Desgraciadamente solamente 2 de los 5 expositores dieron algo repartible y los otros 3 no. Hasta la fecha, no sé si lleguen más después. Pero bueno, se los voy a mandar para que lo vean. El conflicto que ha habido en esta oposición al Papa Francisco, que ha aparecido bastante minoritaria, incluso entre cardenales y todo, y es muy minoritaria en realidad, pero que han hecho harto boche, se debe a que todavía no se ha hecho hay mucha gente que no ha sido capaz de hacer una desinculturización del mensaje. O sea, lo que pasó con Matteo Ricci y lo que pasó con lo que tú dices también. Es ese problema. Y ese es el gran cambio que ha hecho el Papa Francisco,
pero que no es el único. Ahí está, Juan Pablo II también empezó bombardeando fuerte en este tono, pero en este aspecto. Lo hablamos cuando hablamos del ¿cómo se llama? Del Cantar de los Cantares. La teología del cuerpo ocurrió. Y también Benedicto XVI lo hizo en muchos aspectos. Yo he citado varias veces a Benedicto XVI y el Papa Francisco en Amoris Laetitia lo cita cada rato, pero nadie tenía conciencia de eso. Y siguen teniendo conciencia. Yo creo que la gracia del Papa Francisco ha sido que ha puesto estas cosas sobre la mesa y las ha puesto fuerte. A veces incomoda. Y a veces incómoda. Lean, por favor, ¿cómo se llama la última? Fratelli Tutti. Yo les voy a mandar un resumen que mandó el que habló de Fratelli Tutti ayer. Es realmente, da en el clavo de muchas cosas. Y les voy a mandar también una charla, yo se la mandé a la gente del Nuevo Testamento, pero como hay muchos que vinieron al Antiguo Testamento, no la han recibido. Una charla que di en el año 2018 con respecto a los problemas de este tipo en la iglesia. El diagnóstico que hice, yo creo que es perfectamente válido hoy día también. Y bueno, y algunas de las medidas que vi también, que propuse también siguen siendo válidas. O sea, cambiar desculturizar muchas cosas que estamos siguiendo nada más que por tradición, que son muy bellas y que eran muy aplicables en ese momento, pero que a lo mejor hoy día no. Y ¿saben en qué yo encuentro que tenían toda la razón? Y uno se da cuenta que debe haber algún problemita ahí. Es que nuestros nietos, que se han sido criados en un ambiente de una cultura que se transparenta, digamos, ¿no? Distinta a la nuestra o la de nuestros hijos, cuesta convencerlo. Cuesta convencerlo. ¿Y por qué cuesta convencerlo? Porque los principios culturales con que nosotros nos educamos eran muy parecidos a los principios culturales con que nos enseñaron la religión en esa época. Y más o menos también valió para nuestros hijos, sobre todo para los viejos como nosotros. Pero los que son jóvenes, tienen hijos jóvenes, ya no vale tanto, y para los nietos menos. Entonces, una cosa que el Papa Juan Pablo ya lo previó, es decir, bueno, ¿cómo debemos plantear ahora la visión del mensaje de Cristo de acuerdo a los patrones culturales que existen hoy día? Yo tengo una idea, pero véanla ustedes cuando les mande esta charla que di, y léanla, y me hacen todas las preguntas que quieran. Y si un día que necesitan que hagamos un foro, bueno, hacemos un foro un sábado adicional a la misma hora, no sé, sobre ese tema. Pero en el fondo, lo mal que nos ha ido en la defensa del no aborto es porque, yo creo, estamos atacando ese problema, pero ese problema es consecuencia de un problema sociológico más grave que hay, que es el individualismo exagerado que tiene nuestra cultura hoy día. Mientras no ataquemos ese problema del individualismo exagerado, yo creo que nos va a ir mal, y nos va a ir mal con la eutanasia también, porque son consecuencias de eso, no es una causa en sí el aborto y la eutanasia, es una consecuencia de ese individualismo exagerado, de que yo no quiero tener nada que ver con algo que no sea mi propio beneficio. Y eso, en el fondo, es el problema que ataca el Papa Francisco en Fratelli Tutti, ese individualismo exagerado. Y por eso que también esa encíclica ha sido atacada desde cristianos, de moro a cristianos, porque... también nos ha incomodado a nosotros. Claro, es bien curioso, porque el individualismo exagerado es netamente un problema que ha defendido siempre, históricamente, la derecha. Y sin embargo, hoy día es defendido más fuertemente por la extrema izquierda. O sea, ¿quién entiende eso? No sé. Pero ahí se demuestra claramente que hay un cambio de paradigma cultural. O sea, la extrema izquierda siempre defendía el socialismo. O sea, sociedad, comunidad, mal entendida, pero eso es lo que defendía.
y la derecha era la que defendía el liberalismo individualista a ultranza. Y ahora es al revés. Entonces, por eso hay que entender bien Fratelli Tutti y no meterse a leerla de acuerdo a las consignas sociopolíticas actuales. Hay que leerla entendiendo lo que el Papa quiere. Y quiere decir, y se van a dar cuenta que efectivamente tiene toda la razón. Pero a lo mejor vamos a tardar 30 años en darnos cuenta que tiene toda la razón y no vamos a corregir el problema de fondo y después va a ser mucho más difícil corregirlo. Como pasó con León XIII, con la Rerum Novarum. La primera encíclica social, la Rerum Novarum de 1890 y algo. La lanzó León XIII y era una encíclica que hoy día es livianita para los problemas sociales que hay. Y en esa época hubo conferencias episcopales, como la chilena, que no quisieron divulgarla, porque decía que esa realidad no se aplicaba en Chile. En Chile no había problemas sociales. Y 10 años después de publicar la Rerum Novarum fue la insurrección en Iquique de la Salitrera, que dio origen a la matanza de la Escuela Santa María, porque murieron, no sé, cientos de personas. No había problemas sociales. Y la propia conferencia episcopal dijo, no se va a publicar. Se va a publicar solamente para los profesores de la Facultad de Teología, para los entendidos. Pero no se va a publicar masivamente porque no aplica la realidad chilena. En Chile no hay ese problema social. La red rural. Una cosa, tal vez no sea materia de este curso, pero terminando este curso uno se da cuenta que en realidad, o por lo menos yo lo interpreto así, que los textos del Antiguo Testamento son textos históricos. No necesariamente. Textos que reflejan una historia, te diría yo, porque no son necesariamente orientados a escribir esa historia. Sí, reflejan una parte de la historia, digamos. Reflejan una historia. Pero lo que yo tengo volumen a lo mejor ahí. Lo que yo tengo como preocupación, digamos, tal vez no sea materia del curso, pero la religión católica deriva de una interpretación, no sé cómo decirlo, en que en algún momento los que salieron, la gente que salió después de Cristo, después de la venida de Jesús, de Cristo como el Mesías, de ahí deriva la religión católica, y que se diferencia, digamos, de los judíos que no le atribuyen la venida a Jesús la característica de Mesías. ¿No vas a poner una despedida al Juan Caís? Bueno, pero en el fondo a mí lo que tal vez sea materia de otra cosa, de otro curso, pero le mandamos un mail directo. Lo que me interesa. Bueno, también. Sí. Sí, es verdad. Lo que me preocupa, digamos, son por qué nosotros tenemos devociones que en otras religiones no se dan, a pesar de ser cristianas. No voy a pagar, mijito. La devoción por la Virgen, y hay dogmas. Nosotros tenemos dogmas referentes a la Virgen. En fin, en las otras religiones que siendo cristianas no se venera a la Virgen como lo hacemos nosotros. Sí, bueno, desgraciadamente, Ángel, tú no asististe al culto del Nuevo Testamento. No, eso creo que no es materia de este curso. Claro, y eso es el tema principal del curso. Pero bueno, no te preocupes, el año que viene, si Dios me da salud, lo voy a dar, y si tú me dices, te inscribes, fantástico. A ver, hay una cosa. Aquí hay algo a María Infante, que está ofreciendo los textos de los ¿cómo se llama? De los profesores del curso de la semana sobre los PowerPoint.
Sí. Sí, que me los mande a mí y yo se los distribuyo a todos en el email de cierre del curso. Ah, perfecto. Se los Mándamelos mando. todos a mí y yo se los mando todos. No te preocupes. Ojalá. Ok. Estaré muy agradecido. Don Juan Ignacio, a modo de anécdota, deberíamos tener un curso de literatura para poder entender todos los géneros literarios y esto de la retórica y todo para poder, porque eso usted lo me explica supera. tan bien, pero lo explica tan bien cuando hace hincapié en algunos géneros literarios y los desarrolla, nos abre sin querer, porque a lo mejor lo da por hecho, obviamente que a lo mejor muchos lo sabemos, ¿no? Pero hay otros que a lo mejor ni los hemos escuchado. A ver, Ángel, dime A modo de anécdota nomás, perdón. Oye, Juan Ignacio, yo te quería agradecer porque los textos que nos enviaste, lo que tuvimos que imprimir, ¿sabes qué? Han sido tan bien explicados, tan interesantes que releerlos es un agrado. Y he gozado. ¿Qué querés que te diga? He aprendido muchísimo. Bueno, y espero el próximo curso, la invitación. Juan Ignacio, sí. hablas del próximo año, te estás refiriendo a este año 2021. Perdón, sí, obviamente. Lo que pasa... Sí. Próximamente va a aparecer el curso del Nuevo Testamento. Ya, yo espero que dependiendo de cómo esté la situación pandémica, tanto para nosotros individualmente como para el país, que sé yo, empezar inmediatamente después de Semana Santa, una cosa así. Pero la verdad que este sistema es muy bueno, porque el Zoom es muy bueno. Sí, el Zoom es muy bueno. Bueno, ya Oiga, igual se lo puede plantear empezar antes de Semana Santa, si vamos a estar todos pandémicos, o sea, marzo. Por eso. Sí, no después de Semana Santa. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Casi con los colegios de los niños, nosotros, yo feliz por lo menos. Ya. No tenemos que esperar tanto. Sí. Bueno, yo quiero agradecerle a Juan Ignacio. Muchas gracias. Quiero agradecer a Juan Ignacio. Un millón de gracias. Gracias a todos. Se nos olvida. Cariño a todos. Muchas gracias. Gracias, Juan Ignacio. Gracias a ustedes, pues. Ya, esperamos los apuntes de la charla del Papa Francisco. Sí, yo les mando y les mando la charla mía también del año 18. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio. Le voy a mandar un mail por si acaso, Juan Ignacio. Ya, gracias. Isabel, ¿tú querías hablar algo? No. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga a todos. Gracias. Sí, quería. Juan Ignacio, yo quería preguntarte una cosa. Juan Ignacio. Sí. Lo que pasa es que hay algo que a mí me sorprende mucho y que no entiendo. Leyendo cartas de Benedicto XVI, él contó que él tuvo mucho que ver con la escritura del Concilio Vaticano II, y exactamente con el cardenal Ottaviani, al cual le tuvo que cambiar la mayoría de las cosas que el cardenal Ottaviani quería hacer. Con lo cual me quedé con la impresión de que Benedicto XVI era una persona muy moderna, muy progresista. ¿Por qué la sociedad lo ha considerado retrógrado? No entiendo. Porque la sociedad la manejan, esa imagen la manejan, y perdón si hay alguno aquí, la manejan los periodistas, que los periodistas sobre la Iglesia Católica no entienden absolutamente nada. Eso te lo puedo decir con toda tranquilidad, y por favor, si hay algún periodista que no se sienta ofendido, porque es un hecho real. O sea... Normalmente te hacen un resumen de algo, el que no tiene que tener más de 4 páginas, y te dan una imagen de lo que ellos quieren entender. O sea... Ya, perfecto. Porque es insólito, porque en realidad Benedicto XVI fue una de las personas clave en el Concilio Vaticano II. Sí. ¿Voy a cocinar? Sí, no, es así, tienes toda la razón. Y van a ver ustedes en la charla esta que les voy a mandar del año 2018, al final termino con una cita de media página de Benedicto XVI, que él, creo que fue en el año 50 o algo así, dijo, pero textualmente, los problemas que iba a tener la Iglesia al final del siglo pasado. O al principio del Además, profeta. Y es exactamente lo que estamos viviendo hoy día. Y era solo sacerdote en ese momento, no era ni siquiera obispo. Ya, claro, bueno, muchas gracias y gracias. Nos veremos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, saludos a todos. Gracias.